Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros el periodista Humberto Musacchio, que es autor de una columna ya de obligación para cualquier lector que tenga que ver con la cultura, que es La República de las Letras. Gracias, Humberto, por estar aquí. Gracias por invitarme. Hace unos días una declaración de un funcionario público, Pedro Salmerón, un historiador, un académico reconocido, encendió las redes sociales porque se atrevió, y así lo digo ahora, se atrevió a calificar a unos jóvenes de la Liga 23 de septiembre como jóvenes valientes. Me sorprendió un poco, pero más que hablar yo, me gustaría escuchar a ti que te llamó la atención de este episodio. Bueno, que llamarle valientes a quienes luchan por una idea, aunque su método de lucha se ha equivocado, pues me parece que no tiene nada de pecaminoso. No se le falta el respeto a nadie. Si tú leíste el texto de Pedro Salmerón, verás que trata con todo respeto al personaje que fue muerto en ese encuentro, porque fue un encuentro en el que murieron el señor Eugenio Garzazada, sus dos pistoleros y dos guerrilleros. Así es. Incluso Pedro Salmerón en su texto menciona los nombres de los dos guardaespaldas de Garzazada y no menciona los nombres de los guerrilleros como si no existieran. Yo ya se lo reclamé porque me parece que son vidas humanas y todas son respetables. A mí me sorprendió la reacción que provocó porque en la época de Vicente Fox y de Felipe Calderón, la imagen de los cristeros se empezó a releer de otra manera y se les llamó valientes, valerosos, héroes, mártires, que defendían su fe, y casi no se habló, salvo muy honradas excepciones, de lo que hacían los cristeros, que era poner bombas en los ferrocarriles, cortarle los senos a las maestras y a los maestros las orejas. Las orejas. Entonces me sorprendió la reacción que hubo precisamente ahora con Salmerón. Pues sí, te digo, no tiene uno que estar de acuerdo en los métodos, pero es evidente que quien se juega la vida por una causa en la que cree, en la que no lleva de por medio una ganancia material, pues es respetable y es valiente. Es lo menos que se puede decir de quien arriesga su vida de esa manera. Eran años que no permitían otra cosa, otra forma de hacer político, de sugerir cambios o de presionar para que los hubiera. Después de la matanza de Tlatelolco y de la matanza del 10 de junio de 1971, el halconazo, las vías democráticas, las vías de participación política en México estaban cerradas. Hay que recordar que además del PRI, que era el partido omnipotente y que estaba en todos lados y ganaba todo, no lo ganaba, se lo adjudicaba más bien. Bueno, existía el PAN, que era un partido pequeñito, muy pequeño, y estaban otros dos partidos, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que coincidían generalmente con el PRI, incluso apoyaban al mismo candidato presidencial, candidatos a gobernadores. No había vías para la lucha democrática, no había registro para partidos que se salieran de ese esquema. Entonces, ¿cómo iba a participar la gente políticamente? Hubo, por ejemplo, el Partido Comunista, pues decidió seguir con la lucha en el plano civilista, pero tardó muchos años para ser reconocido. El registro del Partido Comunista se da hasta 1977. Entonces, quiero decir, no era fácil pues dar la lucha en el plano civil. Teníamos mucho rencor. Yo soy sobreviviente de Tlatelolco, de la matanza. Me tocó estar ahí en la explanada. Éramos un grupo de varios cientos que no pudimos salir por diferentes causas. Estábamos revueltos, muertos, heridos, niños, mujeres, ancianos, con nosotros los jóvenes entonces. Y bueno, el rencor que crea esto, nosotros no íbamos armados, éramos una multitud inerme que fue presa de unos señores que me decían que eran del Batallón Olimpia, que dispararon sobre nosotros desde el tercer piso del edificio Chihuahua y desde muchas ventanas de los alrededores, porque recibieron al ejército a balazos también, a los que iban uniformados, porque se trataba de crear en ellos la idea de que eran agredidos por los estudiantes, cosa que era una mentira, y el resultado fue una matanza horrenda, innombrable, del presidente Díaz Ordaz, porque él dio la orden, y el subsecretario de Gobernación, Luis Echeverría, hizo filmar
toda la matanza, mandando instalar cámaras alrededor de la plaza desde 3 días antes. Servando González, el gran cineasta Servando González, el realizador de la película Yanko, una película muy premiada, fue el jefe de ese equipo que instaló las cámaras y él mismo se lo declaró a la revista Proceso muchos años después. Entonces, y fíjate, curiosamente, hablando de... Entonces, ¿cómo íbamos a participar entonces? No había manera, pues. Así es. Y hablando de verdades, o la forma de las verdades absolutas o históricas, finalmente se exoneró a este personaje que es Luis Echeverría, ¿no? No propiamente. Lo que pasa es que por su edad está ahí metido en su casa y el tipo está ya ido de la cabeza. Lo estaba desde que era presidente, pero ahora está peor. El hecho es que disfrutó de su fortuna, igual que Díaz Ordaz, y murieron en su cama muy tranquilos, después de que por órdenes suyas fueron asesinados muchos mexicanos. Hubo muchos presos políticos. Recordemos que en algún momento había cientos de presos políticos solo en la Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México. Y recordemos también que la guerra sucia del sexenio de Echeverría fue una guerra implacable, no solo contra los guerrilleros, porque esto sí hay que separarlo, fue contra poblaciones enteras en el estado de Guerrero. No fue una cosa extraña que llegaran a deshacer, a quemar completos pueblos, sacar a la gente de ahí, apresar a los hombres jóvenes y adultos, pasarlos a tortura, tirarlos al mar, a donde había bancos de tiburones. Las mujeres y niñas también fueron violadas tumultuariamente y no pasa nada. Los representantes del Estado nunca fueron castigados pues me parece que esa es una herida que está en la memoria del país y hay que recordarla. Hay que recordarla y también hay que releer, digamos, esa zona, porque si no, expresiones como las de Salmerón provocan cosas que no deberían ser necesariamente de esa manera. Me sorprendió mucho el juego que hubo en las redes sociales, porque te daba absolutamente otra impresión y el contexto, por supuesto, no existía. Pero me parece que también hubo una respuesta, porque no todo el mundo se traga esas mentiras. El hecho de que haya llamado Pedro Salmerón valientes a los guerrilleros, bueno, no es delito para empezar. Que optaron por un camino no ilegal. Es delito, pero ya no es funcionario público. Sacrificaron su cabeza, me parece que atemorizados, malamente atemorizados por la situación. Pero bueno, yo entiendo que este gobierno está sometido a muchas presiones y de alguna manera pues, trata de calmar las aguas. Pero creo que hacer concesiones en este punto puede ser muy peligroso y muy costoso, sobre todo, porque van a ir en aumento las exigencias. Si hoy destituyeron a Pedro Salmerón, que es un intelectual, un autor, un historiador muy prestigiado, pues al rato van a echar a algún secretario de Estado, o yo no sé a quién, ¿no? Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Humberto. Humberto Musacchio, dices algo realmente preocupante de que la renuncia o el cese de Salmerón puede ser precedente para otra cosa mayor. Cuando se hacen concesiones en política sin que la presión lo amerite, el costo suele transformarse y multiplicarse. Ese es un principio de política que me sorprende que no lo tengan presente en el gobierno federal. Pero también, insisto, son tantas las presiones a las que está sometido el actual gobierno y vienen de muchos lados. Está el problema de la relación con Estados Unidos, el desempleo, la baja tasa de crecimiento, no hay inversión privada, esa es una manera de presionar también. Entonces yo entiendo muy bien que trata de apaciguar las aguas el que manda en este país, pero el costo puede ser muy alto. Es un riesgo que finalmente se asume. Esto, y también lo dices muy bien, no era precisamente un puesto muy encumbrado, digamos, no era ni un subsecretario, era el director de un instituto, ¿no? De un instituto que no sé en la escala burocrática yo no sé qué puesto ocupe, qué lugar, pero el hecho es que no era lo más importante. Y mientras se castiga a un funcionario que hace bien las cosas, porque este historiador pues conocía el terreno que estaba pisando, Claro. En cambio hay una completa impunidad para los que se portan mal. Yo entiendo muy bien que un policía de esquina está sujeto a órdenes, pues sí, pero bueno, cuando esas órdenes van contra los principios que
se supone que nos enseñaron en la escuela, pues algo anda mal, ¿no? Y quien dio la orden tiene que responder por eso. Pero en este país nadie responde. La represión puede ser horrorosa y nadie responde. La falta de represión también puede ser horrorosa, ¿eh? Veamos lo que están haciendo estos enmascarados que se cuelan en las manifestaciones, empiezan a dañar edificios, a romper vidrios, a pintarrajear todo lo que se les pone enfrente y no pasa nada, ¿eh? Y yo creo que eso es muy peligroso también porque en ese punto el Estado renuncia a ejercer su función. El Estado tiene que guardar el orden, los representantes del Estado están para eso, no se puede olvidar. Pero la lógica que están manejando es decir, no quiere reprimir el Estado a los manifestantes. Pero la represión es parte de las funciones. Lo malo es cuando la represión es para callar las ideas, para combatirlos al pueblo, cuando se le niegan derechos al pueblo. Ahí sí yo creo que la represión es injustificable, por supuesto. Pero una función del Estado en todas partes es reprimir a los violadores de la ley. Pues así es esto. Que es parte de una campaña. Helio Flores hace una caricatura espléndida donde una mano está moviendo precisamente estos personajes, ¿no? Claro. La mano negra. No es gratuito que de repente aparecen todos enmascaraditos, todos uniformados, vestidos de negro, a pintarrajear paredes y son medio miedosos porque en la manifestación de los 50 años de la matanza de Tlatelolco, un par de amigos míos y yo nos paramos enfrente y los quitamos de ahí. Y tampoco son muy valientes, ¿no? No, y además también en esa época había como más orden en eso, ¿no? Esmeralda, una participante del movimiento del 68, decía que los contingentes se conocían, ponían cuerdas para no permitir que nadie se metiera ese contingente y caminar ordenados a donde tenían que ir. En el momento que alguien se quería meter, pues lo sacaron. Ahora también marchan ordenados y sin embargo estos grupos operan al margen de la manifestación, en las orillas de la manifestación. Eso me parece injustificable, pues no lo podemos aceptar porque si no, pues ¿a dónde vamos a ir? Cuando no hay Estado, cuando no hay un centro que garantice el orden constitucional y legal, cuidado, también es peligroso. O sea, así como es peligroso que el propio Estado o sus representantes pisoteen las leyes, la Constitución y repriman de manera brutal, sin justificación, lo contrario también es peligroso. Totalmente. Dicho por ti, yo creo que tiene muchísimo sentido porque tú has vivido, digamos, en esas dos zonas, ¿no? Cuando te manifestabas públicamente por tener otras condiciones en el país, fuiste reprimido y ahora que estás viendo estas otras manifestaciones que no tienen que ver con el espíritu de entonces tampoco, ¿no? Antes salíamos a la calle dando la cara, ahora salen enmascarados estos grupitos. Dábamos la cara y sabíamos a lo que nos arriesgábamos. Claro. A salir golpeados, detenidos, a veces ir a Lecumberri por una falta muy menor. Las cárceles estaban llenas precisamente de los que protestaban. Pero yo creo que cuando uno corre esos riesgos sabe por qué lo hace. Lo malo es cuando se meten provocadores que quién sabe, como dices tú, quién sabe quién los está manejando. Claro. ¿Cuál es la mano negra que maneja esos títeres? Eso es lo malo y que el Estado no intervenga. Ya dijeron que van a investigar, en fin, pero yo lo que quiero ver es quiénes son y quién los manda, quién les paga. Eso de que son anarquistas, por favor, en su vida han leído un solo texto anarquista, hombre. Sí, por supuesto. Entonces el Estado tendría que tener otra actitud frente a estas manifestaciones y también frente a las otras manifestaciones como la que obligó al cese de Salmerón. Ajustarse a lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. No le pedimos más, sencillamente que hagan eso, pero no lo hacen y tan malo es excederse como contenerse y no actuar. Y el caso de Salmerón, ¿tú crees que en realidad siente un precedente que puede ir creciendo con todo este contexto del que estás hablando? Si le salió tan fácil a los opositores del gobierno que se quitaron funcionarios, pues van a ir sobre otros. Y vale más, ya me han dado hasta nombres. Sí, parece que se quieren ir sobre un subsecretario de Educación que viene del Partido Comunista, hijo de comunistas, nieto de comunistas, no voy a decir su nombre, pero lo tienen en la mira, como tienen en la mira a otros funcionarios. Entonces, nadie se debe chupar el dedo en este caso. Estamos en un momento crítico del país. El viejo régimen se acabó. Es lo que no se quiere entender. Ya no revive. Y lo que viene todavía no se acaba de formar. Entonces, esto es una estira y afloja para ver qué rumbo va a tomar el país. Y vale más, insisto, que lo tengamos muy presente todos.
Y ahora me preocupa el caso que dices que son personas que están en el área de educación, ¿no? Bueno, ese es un Uno de funcionario, pero hay los más. funcionarios. Hay más, ¿eh? Porque sin duda quieren ingerir o meterse en cuestiones educativas. Son las cuestiones educativas y es moverle el tapete a este gobierno, porque sencillamente aquello se acabó, no es posible revivirlo, a menos que sea un costo altísimo, como fue, por ejemplo, en Chile, la caída de Salvador Allende, todo lo que vino después. Yo espero que no pasemos por ahí, pero tampoco hay que perder de vista lo que pasó en otros países. Me parece que son experiencias que México debe tener presentes, México debe recogerlas y sobre todo quienes gobiernan, porque la responsabilidad principal de la estabilidad de un país recae en sus gobernantes. Lo siento mucho, pero así es. ¿Y hay gente capaz para ver todas estas cosas desde el gobierno? Yo creo ¿Lo que están sí, viendo? yo creo que sí. Pero insisto, hay también un momento muy crítico, muy delicado. La economía pues está amarrada, yo no sé con qué, pero apenitas. El Producto Nacional prácticamente no creció en este año, no va a crecer. Eh, Está muy bien lo de los planes sociales, de repartir dinero a los que más lo necesitan, yo eso lo apoyo, pero también necesitamos mejorar los salarios, que haya inversión productiva y que haya empleos productivos y estables, porque los empleos de un día no sirven para gran cosa, y los empleos que sirven nada más para darle dinero a la gente que tenga algo que comer, pues felicidades, mucha gente lo requiere, pero lo que le da fortaleza a una economía son los empleos fijos y productivos, Sin duda alguna. estables. Tú en un artículo reciente hablabas del caso Salmerón y decías que no era precisamente Salmerón el objetivo, sino era el presidente. En todo caso es un objetivo menor, ¿no? Eh, Porque van por la cabeza. Seguirán. Pues sí, claro. No sé, ¿cómo le llaman a esto? Son bajas marginales, pues, tiene esto un nombre en la guerra. Pero el hecho es que lo de Salmerón pues, es delicado, me parece muy triste que se haya cedido y que se le haya entregado su cabeza a sus detractores, pero no van por él. Salmerón es un escaloncito nada más en lo que quisieran. Tenemos que ir a un corte, Humberto, y regresamos contigo. Te recuerdo que estamos aquí con Humberto Musacchio, tiene un punto de vista interesante, una mirada privilegiada, y estamos tocando un tema que empezó o empieza con el cese del señor del doctor Salmerón en un instituto de investigaciones realmente que no es, digamos, una posición política muy fuerte, pero Humberto Musacchio nos está diciendo que eso puede ir creciendo con el tiempo y que el objetivo siempre será otro. Humberto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como ciudadanos? ¿A qué estar atentos? Porque si esto, digamos, es una constante que va a ir creciendo, pues algo tendríamos que estar observando, ¿no? La gente que provoca esto no se va a quedar aquí y va a tocar otras partes. Bueno, yo insisto, la responsabilidad principal le corresponde a quienes gobiernan, de eso no tengo duda. Podemos contribuir a buscar estabilidad para México. Bueno, para empezar, teniendo mucho cuidado con lo que circula en redes sociales. Las llamadas fake news, que son las más un horror y circulan como si fueran la verdad revelada, ¿no? Tengamos mucho cuidado Oye, pero con los eso. medios también participan de eso, ¿eh? Los medios Muchos también, medios pero suben, tienen una responsabilidad y todo. tienen que responder por lo que dicen. Algunos directivos de medios dicen, pues ya después se dan cuenta que no era cierto. Eso es bastante irresponsable, según... Pues entonces corresponde al Congreso legislar para que respondan esos empresarios por lo que se dice en sus estaciones de radio, canales de televisión, en sus periódicos. Pero la responsabilidad pues es del Estado. Tiene que estar presente un representante del Estado en estos hechos y señalar dónde se está violando la ley o dónde se está poniendo en riesgo la estabilidad del país. No es cualquier cosa. Es la vida que llevamos, que yo no quiero que se altere. Yo quiero seguir teniendo trabajo, trabajando en lo que me gusta, viendo a mi familia, y supongo que todo el mundo, ¿no? Los jóvenes tienen un porvenir que no quieren ver alterado por una situación de violencia y tienen todo el derecho a defender la estabilidad del país. Entonces, yo creo que hay medidas que se van a tomar. Las va a tomar López Obrador porque me parece que está en su naturaleza el apoyarse mucho en la opinión popular. Cualquier día, si esto sigue así, vamos a empezar a ver que
el propio gobierno o Morena, yo no sé quién, convoca grandes manifestaciones de apoyo, porque se necesita movilizar la gente cuando las cosas llegan a un punto en el que el gobierno solo ya no puede. ¿Y no crees que sería necesario también revisar, en términos de historia, esos años terribles de la Guerra Sucia? Para que los jóvenes de ahora entiendan de qué se trata, porque hace tiempo hice un programa sobre la Guerra Sucia también, me acuerdo, y recibí una llamada de Julio Scherer, me la comentó Monsiváis, en donde me felicitaba por entrar a ese tema, pero me dijo algo que era cierto. Dice, los jóvenes de ahora no saben ni siquiera qué fue eso. Bueno, si no saben es culpa nuestra de los que trabajamos en la información. Pero Estamos sí obligados a informar y analizar aquel fenómeno. Insisto, los responsables de las torturas, los asesinatos, las violaciones, el desalojo de pueblos enteros, la quema de esos pueblos, la quema de campos cultivados, esos están libres, a ellos no les pasó nada, nadie los detuvo, nadie los molestó, nadie los torturó, no fueron a la cárcel, no tuvieron que salir del país para huir de sus represores. Bueno, eso está pendiente. Ya supongo que los delitos no son vigentes, Sí, pero el hecho es que ahí están. Y por lo menos hay que conocer esa verdad, como tú dices, tiene que difundirse, tiene que discutirse, porque ahí está la herida en este país, en la conciencia de México, y nuestro deber como informadores es insistir en el punto. Le tiene que entrar el gobierno, tenemos que participar los periodistas, los analistas, los historiadores. Bueno, ese es para un trabajo. revisar el pasado. Es un trabajo de muchos, ¿no? Y no son ganas de revivir conflictos, al contrario, es para poder cerrar expedientes. Me parece que eso es lo importante en este caso. Por lo menos que me digan, estos señores fueron los que torturaron, los que violaron, los que mataron, pero están arrepentidos o ya no lo hacen. Yo quiero saber qué pasó. Bueno, ¿y qué pasó con los desaparecidos? Es una vergüenza que en este país, todavía a 5 años de lo que ocurrió con los muchachos de Ayotzinapa, no sepamos dónde están, qué pasó con ellos. Ni qué pasó. Es una vergüenza. A ver, si los métodos de tortura son tan eficientes, pues ¿por qué no dieron resultado en este caso? No sé, me parece que ahí el Estado tiene una deuda. Y cuando digo el Estado, es de los gobernantes de cualquier partido. Yo quiero cuentas de lo que pasó con los muchachos de Ayotzinapa. Y lo que ha pasado con los desaparecidos, parece que más de la mitad de los desaparecidos no se sabe, no se tiene la menor idea de lo que pasó con ellos. Otros se supone que fueron asesinados, algunos se fueron al extranjero, pero nada más. Estamos como muy endeudados con la verdad histórica. La buena, no la que nos vendieron en Ayotzinapa. Claro. ¿No? La que no es tan histórica. Entonces tenemos que hacer una revisión del pasado inmediato y llegar a esas zonas conflictivas como el 68, la Guerra Sucia en los 70. La Guerra Sucia, la represión Pues ferrocarrilera, que fue monstruosa. ¿Por qué estamos y de qué manera aquí? La represión contra el movimiento médico de 1965. Los ferrocarrileros. Los ferrocarrileros, contra el movimiento médico, por ejemplo, que desfilaban con completo orden, gente responsable. Bueno, lanzaron contra él, contra este movimiento, a los trabajadores de Limpia, que les lanzaban fruta podrida, huevos podridos sobre las batas blancas. Esto es así como una manifestación, es menos brutal que una violación o lo que quieras, pero el hecho es que refleja mucho la mentalidad de quienes gobernaban entonces. Y necesitamos conocer esos métodos para no dejar que se vuelvan a propagar, digamos, de otras maneras o adaptadas a otros tiempos. Que no pasen a formar parte de nuestra cultura, ese es el asunto. ¿Tú crees que, por ejemplo, hechos como el 68, la Guerra Sucia, deberían estar en los libros de texto? Yo creo que sí, y de alguna manera parece que en algún momento han metido algo, pero es tan superficial, tan escaso, que tampoco sirve para educar. Josefina Zoraida Vázquez, una historiadora Sí, que respeto. muy prestigiada. Ella algún día me comentó que el concepto o el problema de la corrupción tendría que estar en los libros de texto. Y yo le dije, ¿por qué no está? Si ella estaba en el comité. Dice, porque otros académicos... Porque quienes ordenan que se hagan los libros de texto participan de la corrupción. Recordemos nada más lo que son los contratos para imprimir libros de texto gratuitos. Son millones y millones de pesos que pasan por muchas manos, ¿eh? Seguramente. Y cuando hay tanto dinero de por medio, pues se embarran manos también para que toleren muchas cosas.
retrasos, mala impresión, o para que obtener un contrato puede sacar de pobre a cualquiera, familia, un trazo claro. de impresión de libros de texto. Sin duda alguna. Humberto, pues el tiempo está ya terminándose, pero sí me gustaría que nos dijeras si estarías dispuesto a participar en una mesa con otros compañeros tuyos, con otros contemporáneos tuyos Y para también revisar. con los críticos de Salmerón. Con los críticos de Salmerón. Encantado, Bueno, ¿cómo que no? los he buscado también, ¿eh? Pero no creo que den la cara. No dan la cara. Eso es cierto, pero podemos hacer con la gente que quiera y pueda venir una discusión para entender un poco más ese pasado. Yo encantado, encantado. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los esperamos el próximo lunes después del noticiero.